mundial a lo largo del siglo XXI. Obviamente nosotros lo hacemos desde una óptica europea y desde una visión andaluza. Las emisiones de CO2 se han multiplicado por 10 durante el siglo XX y hay que tomar medidas drásticas para reducirlas, para parar esa escalada y para reducirla. Como nos explicó el profesor Gómez Expósito en la introducción del ciclo, los sistemas eléctricos van a ser cruciales en el inmediato futuro. La penetración de las energías renovables y el almacenamiento, que para mí fue cierto una sorpresa lo que se había avanzado en ese campo, nos van a llevar a una mayor electrificación del consumo energético, incluido el transporte, la climatización y otros usos industriales que actualmente se nutren del gas natural o del carbón. En la reciente cumbre de París, bajo el liderazgo de la Unión Europea, que lleva ya 2 décadas promoviendo casi en solitario la eficiencia energética e incentivando la introducción a gran escala de energías renovables, se han puesto de acuerdo más de 100 países para alcanzar objetivos concretos y medibles, individualizados, para evitar que la temperatura del planeta aumente por encima de 2 grados, por encima de lo que estaba en la época preindustrial. Esta sesión de hoy trata sobre cómo la Unión Europea se prepara para afrontar los desafíos energéticos y medioambientales en las próximas décadas a la luz de estos acuerdos de París. Para lograr un futuro descarbonizado, una parte importante del consumo energético se basará, como acabo de decir antes, en sistemas renovables. Pero no se puede descartar la tecnología nuclear. Manolo Lozano no le he visto, pero me dijo que iba a venir, que es tan aficionado a hacer divulgación de la importancia de la tecnología nuclear, tanto de fisión como de fusión, y no se puede descartar esta tecnología, consiga resolver también notables problemas que lastran, cuando consiga resolver los problemas notables que la lastran en la actualidad, por ejemplo, la seguridad. La tercera sesión todavía no tiene fecha, será en abril o mayo y se centrará sobre el futuro mix energético entre nuclear y renovables. Y la cuarta versará sobre el gas natural, el menos contaminante de los combustibles fósiles, para el que tanto España como Andalucía están en una posición estratégica muy interesante, muy bien posicionada. El gas jugará un papel muy relevante en la transición energética que ya estamos viviendo. Y para hablar de los compromisos de París, los compromisos de Europa en la Cumbre de París y la lucha contra el cambio climático en la Unión Europea y la futura política energética común, tenemos hoy una invitada de excepción. Es un verdadero placer presentarles a Cristina Lobillo, una andaluza joven con una brillante carrera en la administración comunitaria. Es directora de gabinete del comisario de Energía y Lucha contra el Cambio Climático desde hace año y medio. Ser director de gabinete de un comisario en la nomenclatura comunitaria es, como en la administración francesa, ser el número 2. En la administración, en la nomenclatura española, no es así. Y para ver la importancia que eso tiene, significa que cuando el comisario no está en Bruselas y hay una reunión del Colegio de Comisarios presidida por el señor Juncker, quien va a esa reunión es Cristina, nuestra invitada de hoy, ¿no? Cristina tiene una gran formación y una variada carrera que tiene varias vertientes, una académica, otra en el ámbito privado. Ha trabajado durante 1 año y pico en la organización patronal agraria Asaja y, de hecho, parte de su club de fans de Asaja está aquí hoy para verla. Y también tiene un buen currículum en la administración, tanto en la regional, porque estuvo durante un pequeño periodo de tiempo como stagiaire o como becaria en la Dirección General de Asuntos Europeos de la Junta de Andalucía. También ha tenido una trayectoria en la Administración Nacional, porque Loyola de Palacio la fichó para su gabinete como jurista y ha hecho varios stages antes de eso en Bruselas, por ejemplo, en la Dirección General 1, que es la que se ocupa de los asuntos internacionales, ¿no? También en el plano académico hizo un posgrado que ya aventuraba su vocación europeísta en aspectos jurídicos y económicos de la integración europea y varios cursos sobre comunidades europeas y ampliación de la Unión Europea, e incluso estuvo dando clases durante un par de años en la Facultad de Derecho de Córdoba, en donde se licenció en Derecho Internacional. Como digo, está con Miguel Arias Cañete, ahora directora de gabinete, pero ya fue subdirectora de gabinete del ministro Arias Cañete en el primer mandato de Arias en el Ministerio de Agricultura, entre el 2000 y el 2004. A partir de esa fecha, a partir de 2004, sacó sus oposiciones como funcionaria de la Comisión, primero como administradora en la Dirección General de Agricultura,
después fue asistente del director general de Agricultura y después del de Comercio, y hasta que Miguel Arias la llamó para dirigir su gabinete. Hoy tenemos la suerte de que nos pueda contar de primera mano los compromisos de Europa en la Cumbre de París y los mimbres que tenemos ahora mismo para hacer esta Europa de la energía, que es una de las grandes asignaturas pendientes de la Unión Europea. Cristina, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos a tu disposición. Bueno, esto no... ¿Sí? Casi mejor. Sí. Bueno, en primer lugar, agradezco al Centro de Debate y Desarrollo la invitación que se realizó en primer lugar al comisario. El comisario vendrá en una ocasión posterior. Ahora mismo él está en Estrasburgo participando en el Colegio de Comisarios. Y bueno, pues en su lugar he venido yo y voy a contar un poco de primera mano cómo es la política de cambio climático en la Unión Europea y sus consecuencias de la política energética. Que, como yo siempre digo, Bruselas en realidad no está tan lejos, en el sentido de que no solo física, está a 2 horas de avión, pero sobre todo que la política que se hace en Bruselas nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, hablando de cambio climático, pues digamos que a la hora de comprar un coche, a la hora de elegir la ventana que va a dar más eficiencia energética, el lavavajillas que va a consumir menos energía, son decisiones que se toman en Bruselas, pero que tienen una repercusión inmediata en la vida de cada uno de los ciudadanos europeos. Yo voy a hablar hoy de 3 puntos fundamentales. En primer lugar, una descripción breve de lo que es el cambio climático, porque el cambio climático quizá es una política muy novedosa, en el sentido... Es una política novedosa, tiene poco recorrido, pero sobre todo es una política que en los últimos 5 o 6 años ha pegado lo que se denomina el boom político, y digamos que ha habido una conciencia internacional de lo que significa el cambio climático. O sea, digamos que hace unos años pues era solamente un tema de científicos, y ahora incluso el presidente Obama o el presidente chino se han dado cuenta de lo que significa este gran reto, y de hecho en París más de 187 países han llegado a un acuerdo histórico en el que la Unión Europea ha tenido un liderazgo muy importante, y que explicaré lo que significa, porque como he dicho al principio y ha señalado Ignacio, va a tener unas consecuencias muy importantes para nuestra vida diaria. Voy a hablar primero del cambio climático, segundo de lo que significa este Acuerdo de París, y luego también brevemente cómo la Unión Europea va a traducir esos compromisos que se han decidido en París y que son de una hondura bastante importante, porque va a transformar radicalmente nuestro modo de vida energético en los siguientes 10 años. El cambio climático, siempre he puesto las 2 fotografías con las que de manera más ilustrativa se ve que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Yo creo que quizá hace unos años la sociedad dudaba sobre, esto puede ser invento de algunos científicos. Hoy, hace exactamente un año, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que se reúnen bajo el paraguas de Naciones Unidas, el 99% confirman que el cambio climático es un hecho, y lo que es más importante es que se debe, por unanimidad, ellos afirman que se debe a la mano humana, se debe a la mano del hombre, en concreto desde que se produce la industrialización en Europa. Entonces, lo que ha ocurrido es que la temperatura del planeta ha subido cerca de 4 grados. Esto en realidad aquí a lo mejor en Sevilla o en Bruselas no tiene tanta importancia, pero cuando uno viaja a las islas del Pacífico y se da cuenta que hay señores que están comprando tierras en Australia o en la isla vecina porque la isla va a desaparecer. Entonces ahí el cambio climático se convierte en la prioridad absoluta, ¿no? O sea, es una realidad que tiene, digamos, unas consecuencias muy inmediatas en algunas zonas del planeta. En segundo lugar, el cambio climático, digamos que es un hecho que afecta tanto a países desarrollados como a países en vía de desarrollo. Y todos, absolutamente todos, tienen que tomar una serie de obligaciones, no solo Estados Unidos, la Unión Europea, sino que incluso aquellos países que tienen unos niveles de pobreza quizá mayores, también tienen la obligación de contribuir al cambio climático. O sea, digamos que es una política que afecta a todos y que veremos ahora en qué medida afecta. Esto ya lo he.
el camino hacia París, ¿no? O sea, como he dicho antes, el camino, o sea, el éxito de París tiene un camino muy largo, ¿no? Porque, bueno, cuando se habla de París se vende como un gran éxito, pero todo éxito nunca llueve del cielo, ¿no? O sea, necesita una preparación y un camino largo de trabajo. La primera vez que se habla en Naciones Unidas de cambio climático y que se crea el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático es en el año 1992. Luego, la primera vez que se empieza a oír, ¿no?, desde el punto de vista de la sociedad y la prensa del cambio climático es en la cumbre de Kioto. Kioto tiene lugar en el año 97, pero para que os hagáis una idea, al final Kioto solo lo ratifican 37 países y significaba alrededor del 13% de las emisiones de todo el planeta. Cuando llegamos a París, el proceso se cambia, se incrementa. En París hay 187 países que representan aproximadamente el 89% de todas las emisiones del planeta. Luego hay un cambio sustancial desde Kioto hasta París. En Kioto hay un hecho importante también, y es que todos recordaréis que Estados Unidos sale del protocolo, no lo quiere ratificar, y lógicamente hoy día no se entiende un acuerdo internacional de cambio climático sin que Estados Unidos, China, Brasil o la Unión Europea estén dentro de ese acuerdo. Aquí he hecho ahora una serie de diapositivas en las que podéis ver cuáles son las emisiones de las principales economías, las emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero. Aquí tenéis, bueno, he puesto las más importantes, pero me interesa que veáis en qué lugar se encuentra la Unión Europea en comparación con otras potencias industriales. Aquí hay un hecho importante y es que China y Estados Unidos, la primera vez en la historia que se comprometen a reducir emisiones es exactamente 6 meses antes de la Conferencia de París. Lo voy a decir de una manera un poco clara, pero, por ejemplo, lo que China dice a los países desarrollados, dice, bueno, ustedes han contaminado durante muchos años, ahora yo voy a contaminar hasta el año 2030, déjenme que yo me industrialice hasta el máximo y luego ya reduciré. Para nosotros, esa afirmación, aunque puede ser criticada por muchos, para la Unión Europea es positiva. ¿Por qué? Porque significa que China toma una decisión de reducir emisiones porque es posiblemente una de las potencias donde el nivel de industrialización produce consecuencias más negativas para el cambio climático. Aquí tenéis el nivel de las emisiones de CO2 por cápita, también en las potencias más importantes para el cambio climático. Y ahora, bueno, nos vamos a centrar en lo que es el Acuerdo de París. Como he dicho antes, el Acuerdo de París tiene una preparación muy intensiva. De hecho, os voy a poner un ejemplo. El comisario Arias Cañete, de Acción por el Clima y Energía, ha realizado exactamente 40 viajes a todo el mundo para intentar hacer alianzas desde la anterior COP, se llama, es la denominación que tienen las conferencias de cambio climático, se llama Conferencia de las Partes. Tuvo lugar la primera, la primera tuvo lugar hace mucho tiempo, pero la que prepara París tuvo lugar en Lima en diciembre del año 2014, y ahí se toma una decisión muy importante que cambia radicalmente el proceso en el que los países contribuyen a la política de cambio climático. Se toma la decisión de que los países voluntariamente, o sea, sin ninguna obligación, voluntariamente, van a transmitir a Naciones Unidas los compromisos nacionales de reducción de emisiones. Y esto no había ocurrido antes en la historia del cambio climático. Entonces, para que os hagáis una idea, desde diciembre del 2014 hasta diciembre del año 2015, cuando se produce la Conferencia de París, hay 165 países que de manera voluntaria transmiten a Naciones Unidas sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo que hace es que prepara el camino para París. Y bueno, cuando se llega a París hay un día de inauguración donde están todos los líderes mundiales, están Obama, el presidente Xi, está Modi, o sea, están todos los grandes líderes. Y la verdad que, bueno, desde el primer día se respiraba lo que se llama en la terminología internacional el momentum político, o sea, como digamos que todo estaba preparado para que hubiese un acuerdo. Pero este acuerdo no está libre de dificultades. De hecho, de manera anecdótica os puedo contar que cuando el acuerdo estaba prácticamente cerrado, pues Nicaragua en el último momento dijo que no firmaba el acuerdo. Y también tuvimos problemas con Polonia, en fin, son momentos que en el último, cuando está el acuerdo a punto de cerrarse, pues siempre se plantean dificultades de este tipo. De todas formas, todos estos obstáculos se superan
y se consigue un acuerdo que es vinculante, o sea, el acuerdo es obligatorio para los más de 187 miembros de Naciones Unidas. Tiene un objetivo a largo plazo. El objetivo a largo plazo es disminuir la temperatura del planeta 2 grados centígrados o incluso 1,5 grados centígrados. Para que os hagáis una idea, ahora mismo, según los informes de los científicos, la temperatura del planeta está entre 3,5 y 4 grados. Entonces, la idea sería conseguir disminuir la temperatura a 2 grados centígrados con los compromisos que ahora mismo los Estados de manera voluntaria han puesto sobre la mesa. Si se aplicaran, la temperatura del planeta bajaría a 3 grados. Luego no es suficiente, o sea, hay que seguir realizando compromisos de reducción. Es un acuerdo que obliga a la transparencia, a la rendición de cuentas y al cumplimiento. Transparencia significa, como sabéis, en la Unión Europea toda la legislación, toda la política es absolutamente transparente. O sea, tenéis un diario oficial, tenéis una página web de la Comisión, de los ministerios. Todo el mundo conoce exactamente lo que hace la Unión Europea en cualquier materia política. Esto no es igual en otros países del mundo, donde bueno, hay un poco, digamos, de menos claridad o menos transparencia, y también lo que se llama la rendición de cuentas. O sea, la Unión Europea tiene unas políticas que hacen muy fácil la medida de la reducción de las emisiones, como veremos ahora. Esto no ocurre en otros países, y lo que hace París es que les obliga a que haya un mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas. Y luego hay un punto muy importante, que es la cooperación con los países en desarrollo, que veremos ahora en qué consiste. La cooperación con los países de desarrollo, por eso le llamamos un acuerdo justo, es que en cambio climático hay dos palabras que definen esta política, es la adaptación y la mitigación. La mitigación agrupa todo aquel conjunto de medidas que consiste en frenar el cambio climático, por ejemplo, medidas de eficiencia energética, políticas renovables. Por otra parte, la adaptación significan aquellas medidas que están destinadas a paliar los efectos del cambio climático que ya se han producido. Por ejemplo, pues en algunas islas del Caribe, en algunas islas del Pacífico, donde suelen ser países en desarrollo que piden a la Unión Europea y a las potencias en desarrollo, a los Estados Unidos, a Canadá, piden que haya una financiación para que ellos puedan beneficiarse también de los efectos negativos que han tenido antes los países que han industrializado. Entonces, hay un objetivo de movilizar 100.000 millones de dólares por año hasta el año 2025, y a partir de ahí un compromiso también de continuar esta financiación de los países en desarrollo, de los países desarrollados a los países en desarrollo. Luego, por eso le llamamos un acuerdo justo, porque, bueno, como sabéis, siempre en un acuerdo internacional el mayor problema siempre es la financiación. O sea, cuando parece que está todo cerrado, a la hora de fijar la cifra, pues siempre hay dificultades. Pero aquí hubo unanimidad por parte de los países desarrollados en la necesidad de apoyar a aquellos países más pobres, que además han sufrido las consecuencias del cambio climático de una manera más intensa. Bueno, esta es una fotografía del momento final del acuerdo. Lo importante de París no es solamente los tres acuerdos que he dicho antes, ¿no? Que es un acuerdo a largo plazo, que haya un objetivo a largo plazo, transparente, rendición de cuentas. Lo importante de París es que nace una conciencia de un modelo nuevo de producir, o sea, un modelo nuevo de consumo. En París las conversaciones entre pasillos no eran solamente de obligación de reducir, es de la obligación de producir más renovables, de tener más eficiencia energética. O sea, es una conciencia internacional de que el cambio climático es una realidad y que a partir de ahora hay que cambiar la conciencia y el modelo de producción. Sobre todo, además, de manera compatible con el crecimiento económico. O sea, el cambio climático no es incompatible con el crecimiento económico. Un modelo sostenible de producción también genera empleo y también genera crecimiento. Y como veremos ahora, en la Unión Europea pues, hemos hecho varias medidas enfocadas a este fin. Bueno, en adelante, el Acuerdo de París se firmará en abril, en Nueva York, donde participarán todos los jefes de Estado que participaron en París. Luego prepararemos también la siguiente conferencia, que tendrá lugar en Marrakech dentro de un año, y a partir de ahí pues, se establecerá un sistema para que los acuerdos de París se puedan cumplir y para que haya además también mecanismos que obliguen a este cumplimiento.
Ahora vamos a la tercera parte de mi intervención, que significa el Acuerdo de París para la Unión Europea. Bueno, lo primero que tengo que decir aquí es que la Unión Europea siempre ha sido líder en materia de cambio climático. Y no solo líder en política, sino también en la conciencia del ciudadano europeo. Yo siempre cuento una anécdota que me ocurrió al poco tiempo de tener este cargo, y es que el comisario tenía que reunirse con un grupo de senadores americanos, tanto demócratas como republicanos. Él no pudo y me tocó ir a mí, y me sorprendió muchísimo porque todos, la pregunta que me realizaban es cómo habíamos conseguido en la Unión Europea que el ciudadano europeo tuviera conciencia del cambio climático, ¿no? Conciencia de que hay que reducir emisiones, de que hay que reciclar basura, de que hay... Y en realidad, pues esto ha sido el trabajo de muchos años, o sea, de concienciar, de hacer políticas europeas. Es verdad que el ciudadano europeo cuando compra un coche tiene en cuenta las emisiones, o cuando compra un electrodoméstico. Y eso en Estados Unidos no existe. O sea, en Estados Unidos no existe una conciencia, a nivel de ciudadanía, tan intensa de lo que es el cambio climático. De hecho, en Estados Unidos se sigue todavía en algunos círculos viendo la política de cambio climático como una enemiga del desarrollo económico, lo cual nosotros es una idea que debatimos muchísimo y que combatimos desde la Unión Europea. Aquí os he puesto en una diapositiva, de manera muy sencilla, cuáles son los compromisos de la Unión Europea en materia de reducción de emisiones, de eficiencia energética y de políticas renovables. Para el año 2020, la Unión Europea, es muy fácil porque el año 2020 la Unión Europea se compromete a reducir 20% de emisiones, 20% de consumo de energía renovable y 20% de eficiencia energética. Estamos en el año 2016 y la Unión Europea ha conseguido reducir ya un 23% de emisiones. Luego hemos superado incluso el 20% que teníamos fijado. Para el año 2030 los objetivos son el doble en reducción de emisiones, son el 40%, el 27% en energías renovables y el 27% en eficiencia energética. Se dice en el acuerdo de los primeros ministros europeos, al menos, o sea, con el objetivo de que quizá en el futuro se pueda incluso aumentar el nivel de ambición. Aquí no os oculto que la situación en la Unión Europea es muy variada. Somos 28 países, tenemos, siempre pongo de ejemplo, Dinamarca y Polonia, ¿no? Dinamarca, que tiene cerca de un 70% de producción de energía renovable, y Polonia, que tiene una economía basada todavía en gran parte en el carbón, y que siguen viendo pues, todas las políticas de cambio climático como un enemigo al desarrollo económico, ¿no? Además, políticamente es un tema importante porque hay regiones en Polonia que dependen prácticamente en su totalidad de la producción de carbón. Entonces, esto desde Bruselas tenemos siempre que intentar buscar como el balance más adecuado entre los países que son muy ambiciosos y aquellos países que tienen más dificultad para cumplir los objetivos de cambio climático. Este cuadro muestra que la ambición de la Unión Europea no se para en el año 2030, sino que va incluso más allá. De este cuadro lo más importante es que nosotros, como Comisión Europea, nos gustaría que en el año 2050 estuviéramos en un 80-90 de reducción de emisiones, y la idea es, al final de este siglo, tener una economía totalmente limpia, ¿no? Una economía sin emisiones, ¿no? Es un objetivo tremendamente ambicioso, pero nosotros pensamos que es factible porque, como he dicho antes, los objetivos del año 2020 los hemos ya prácticamente superado. En renovables, el objetivo del 2020 estamos ahora un 16% y todavía quedan 4 años para... O sea, que en realidad la Unión Europea tiene una política ambiciosa, pero que además demuestra que es factible. Y a esto me refería cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas. O sea, nosotros en la Unión Europea podemos medir lo que se hace en materia de cambio climático y de energía. Esto es una evolución de las emisiones en la Unión Europea. Veis que lógicamente la curva es totalmente descendente. Y luego este es un cuadro muy importante que tiene trampa porque mucha gente dice, cuando presento este cuadro, yo digo, no es
Es incompatible el crecimiento de la economía con la reducción de emisiones, y todo el mundo habla de la crisis, que ha habido una crisis, ha habido menos producción. Bueno, no es exactamente así, porque en los últimos años existe una recuperación económica en la Unión Europea, existe crecimiento del Producto Interior Bruto y, sin embargo, siguen descendiendo también las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, nosotros pensamos, como he dicho antes, que no es incompatible el cambio climático con el crecimiento europeo, sino todo lo contrario. Esta es una diapositiva que habla del mix energético y que está relacionado con, o sea, explica el sistema que existe en la Unión Europea de producción de energía. Y esto es muy importante porque el Tratado de la Unión Europea nos dice que cada Estado miembro es absolutamente soberano para decidir la energía que produce y la energía que importa. Por lo tanto, desde la Comisión, nosotros no tenemos poder para decirle a un Estado miembro que produzca más nuclear, que produzca menos carbón. O sea, nosotros no podemos ser, digamos, no podemos interferir en las opciones que hace cada Estado miembro. Pero lo que sí podemos es, mediante reglamentos y directivas, obligar a los Estados miembros a que incrementen la producción de renovables. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso, como veis, hay una evolución, o sea, la parte verde, que es la parte de renovables, del mix energético europeo, donde, bueno, lógicamente cada año va subiendo el porcentaje de energía renovable. Y luego también, bueno, o sea, entre renovables y carbón hay unas opciones intermedias, como ha dicho antes Ignacio. Para nosotros el gas supone quizá la energía de transición más limpia, y nosotros desde Bruselas no criticamos ningún tipo de energía, las respetamos todas. Incluso en el carbón tenemos sistemas, lo que se llama el CCS, que es sistemas de captura de carbono, que, bueno, son medidas que tienen todavía resistencia en algunos países, pero que, bueno, son medidas que se destinan a, bueno, los que son científicos lo saben mejor que yo, a capturar el carbono dentro de la Tierra para evitar. Estas son medidas que, por ejemplo, no tienen todavía mucho éxito en la Unión Europea, porque nadie quiere tener acumulación dentro de su casa de unos niveles determinados de carbono. Pasa igual que con los residuos de política nuclear, que hay, bueno, la opinión pública, pues es normal que tenga una serie de reticencias, pero estamos haciendo en la Unión Europea una política de innovación y de investigación y desarrollo focalizada en aquellas prioridades, ¿no?, de la Unión Europea, como en este caso es todo lo que es la política energética. ¿Qué hace la Unión Europea para conseguir reducir emisiones? Bueno, la Unión Europea tiene varios instrumentos. En realidad, como se tarda tanto en aprobar legislación en Bruselas, pues para el marco 2030 nosotros hemos empezado ya a trabajar. Y lo primero que hemos hecho es presentar una propuesta el pasado mes de julio sobre, hemos revisado lo que se llama el régimen de comercio de derechos de emisión. Esto, para que lo entendáis de manera muy simple, todo lo que son los grandes sectores industriales, por ejemplo, cementeras, químicas, aluminio, ellos, para poder producir, tienen que comprar lo que se llama derechos de emisión. Y si no compran esos derechos de emisión, no pueden producir. Entonces, con esos derechos de emisión se crea un mercado que ahora mismo solo funciona en la Unión Europea, o que funciona a medias porque el precio está muy bajo, también teniendo en cuenta que el precio del petróleo ahora mismo, pues, está a niveles históricos, ¿no?, en bajo nivel. Y esto es un sistema que nuestra idea, o sea, según nuestros estudios de impacto en la Comisión, de aquí a 10 años podría subir, y nuestra idea es competir con otros mercados internacionales, como por ejemplo China y Corea, que están haciendo sistemas de mercados de derechos de emisiones. Entonces, esto puede ser un incentivo económico importante para todos aquellos sectores industriales que son los que más, digamos, bueno, contaminan, ¿no?, en la sociedad. La reforma, junto a esto, tenemos otra medida importante, que es descarbonizar el transporte. Y aquí, bueno, aquí todos habréis seguido el gran problema de Volkswagen y las emisiones de NOx y CO2. Nosotros somos responsables de CO2, y, bueno, ahora mismo existe un problema en la Unión Europea, que ya lo sabíamos, que no es fraude, pero sí el test que existe en laboratorio muestra una divergencia con el test en condiciones de conducción reales, y hay una diferencia de entre 30 y 40%. Luego, no es que exista un fraude, es que ahora mismo, o sea, la política de cambio climático, de emisiones, es muy reciente, y todavía no hay sistemas de test de la Unión Europea que puedan a un 100% garantizar que las emisiones son iguales en laboratorio que en condiciones efectivas.
Lo del NOx es diferente, o sea, Volkswagen, el caso de Volkswagen en Estados Unidos, es que hubo, bueno, se cometió un fraude, hubo una serie de mecanismos que mostraban que las emisiones eran más bajas de lo que realmente eran. Pero en materia de CO2 estamos trabajando ahora y de hecho pensamos que el 1 de enero del 2017 tendremos sobre la mesa unos sistemas de test de identificación de emisión de CO2 mucho más fiable y que por supuesto afectará a toda la industria europea. Luego este es otro sector en el que estamos trabajando desde la Unión Europea. Otro tema importante es lo que se llama la decisión de esfuerzo compartido y eficiencia energética. La decisión de esfuerzo compartido es la obligación que existe en la Unión Europea de que los sectores de transporte, de agricultura y de edificios se reduzcan también emisiones. La agricultura es la primera vez que los jefes de Estado deciden que sea también un sector que contribuye al cambio climático, aunque aquí la agricultura tiene un doble sentido porque también es un factor positivo para las reducciones del cambio climático, pero también emite y supone el 14% de reducción de emisiones en la fotografía completa de la Unión Europea. Y otro paquete importante es la eficiencia energética. Nosotros siempre decimos que no hay energía más limpia que aquella que no se consume, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, en la Unión Europea el 90% de los edificios, tanto públicos como privados, son ineficientes desde el punto de vista energético. O las ventanas no cierran, o el muro no aísla, o se va la calefacción, se va el aire acondicionado. O sea, realmente hace falta una gran reforma de la eficiencia energética y nosotros vamos a presentar una propuesta que estará sobre la mesa posiblemente en septiembre de este año y que, pretendemos que sea ambiciosa. Esta propuesta va acompañada de un fondo de inversiones. El presidente Juncker, cuando tomó posesión como presidente de la Comisión, a las 3 semanas puso sobre la mesa el denominado paquete Juncker, que consiste en movilizar 315.000 millones de euros para proyectos de energía, sobre todo de grandes infraestructuras, interconexiones, etcétera, y también para renovables y para eficiencia energética. Este fondo actúa, no es que sean 315.000 millones de dinero público, porque no lo hay, pero sí que actúa como una especie de atracción al sector privado, ¿no? Se moviliza una parte de dinero público y eso atrae inversiones privadas para poder invertir con unas condiciones mucho más fáciles, ¿no? Por parte de intereses más bajos, por parte del Banco Europeo y otras instituciones financieras internacionales, para que puedan ayudar a los Estados miembros a conseguir estos objetivos. Y luego la última propuesta que vamos a presentar este año será en el mes de diciembre y es el gran diseño del mercado eléctrico en la Unión Europea. Esta es la gran asignatura pendiente porque es muy sencillo, no hay mercado eléctrico en la Unión Europea, hay 28 países, cada uno tiene su sistema. Lo primero que no hay son interconexiones, o sea, España y Portugal siguen sin estar conectadas con Francia, o sea, esto es la gran asignatura pendiente desde hace 20 años. Y ahora lo que hemos hecho es, la Comisión ha aprobado 3 proyectos, uno que une Francia con España por el Golfo de Vizcaya y 2 interconexiones eléctricas por los Pirineos. Y la idea es que ahora mismo el objetivo, el porcentaje que se tiene que conseguir es el 10%, España y Portugal están solamente al 3%. O sea que la idea es que con estas 3 interconexiones se consiga esta interconexión. Lo segundo que no funciona es que ni el mercado mayorista ni el mercado minorista funcionan. ¿Por qué? Porque empezamos por el minorista, que nos afecta más. En la factura de la luz, nosotros, digamos que en muchos países lo que menos pagamos es el coste de la electricidad. Lo que pagamos son, por ejemplo, en España el déficit de tarifa de las renovables, en Dinamarca otros impuestos indirectos. O sea, digamos que en lo que supone la factura de la electricidad influyen otros elementos que no son solamente el coste de la electricidad. No existe un mercado homogéneo, no existe competitividad, o sea, es difícil, o sea, por ejemplo, hoy, como comentábamos antes, un holandés no es un buen ejemplo, pero a lo mejor un polaco puede consumir un tomate de Almería, pero sin embargo un español no va a comprarle la luz a Suecia, pues eso todavía no entra, o sea, es como psicológicamente no estamos preparados para ese cambio de mentalidad. Y luego hay otro elemento importante que es cómo incluir las renovables en el mercado de la electricidad. Porque claro, aquí tenemos objetivos muy ambiciosos, pero luego a la hora de introducir las renovables en el mercado, pues hace falta una serie de medidas legislativas que son las que vamos a trabajar.
Este es nuestro año legislativo. Todo se marca en una prioridad que tiene el presidente Juncker, que se llama Unión para la Energía, en la que tenemos una serie de dimensiones, y una de ellas es la descarbonización de la economía y la consecución de un mercado interior que funcione, tanto para el gas como para la electricidad. Y bueno, la última diapositiva, aquí podéis ver cómo el crecimiento de la generación de energía renovable en la Unión Europea y en otros países. La verdad que el gran despegue que han hecho las energías renovables en la Unión Europea es quizá la consecuencia más clara de la necesidad de producir con arreglo a criterios sostenibles y para cumplir los criterios de la política de cambio climático, y nuestro objetivo pues, es conseguir que todo el problema que hay de autoconsumo, en fin, todo esto, intentar buscar una solución, un marco europeo que luego permita una mayor digamos, homogeneidad en los mercados. Bueno, yo con esto termino mi conferencia. Lo que sí quiero decir es lo mismo que he dicho al principio, que el cambio climático y la política energética no se hace solo en Bruselas, sino que cada uno de vosotros tiene una responsabilidad. La tenemos cuando ponemos una vajilla, cuando compramos un coche, insisto, cuando compramos... O sea, son políticas que los políticos hacen en Bruselas, pero que tienen una repercusión muy, muy inmediata en nuestra vida de cada día, ¿no? Abrir una ventana cuando está la calefacción puesta o al contrario. Entonces, son pequeñas medidas que realmente contribuyen a que, bueno, en el futuro dejemos un planeta más limpio y más habitable a las futuras generaciones. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos el coloquio. Yo tengo algunas preguntas, por si nadie se anima, pero tienen ustedes prioridad, ¿eh? A ver, Antonio, no. Hola. Primero, las felicidades por el pedazo de conferencia que hemos dado. Bueno, yo quería dar poner algunos granitos de arena, no solamente son poner renovables y cosas de esas, porque todos sabemos, en tiempo de Zapatero, el exceso de renovables, una de las cosas que hizo fue subir el recibo de luz carísimo en el principio de la crisis. O sea, Zapatero es una de las muchas barbaridades que hizo. Pero de poner una cosa muy simple, y es que con física de bachiller se puede entender. El reglamento de línea de alta tensión del 68 habla de que en la línea de tercera categoría se recomiendan una serie de tensiones, o sea, normalizadas, pero recomendadas sobre todo las de 20 kilovoltios. El reglamento del 2008 se sigue hablando de las normalizadas, hablando de líneas de tercera categoría, pero que se recomienda 20 kilovoltios. Quiere decir esto, que desde el año 60 hasta ahora, todas las líneas de distribución que se han hecho, o sea, de menos de 30 kilovoltios, son la mayoría, se han hecho pensando en 20, con lo cual los inversores andaluces o españoles han hecho un 15% más caro de coste. Y ahora, la potencia que se pierde, teniéndola en 15, en vez de traerla en 20, sería aproximadamente del 44%, que es muchísimo dinero. Esa inversión se puede amortizar en menos de 2 meses, porque las líneas ya están preparadas. Y entonces, si eso, no sé, el gobierno central, andaluz, no se le ocurre, porque no sale una normativa de Bruselas, y se da un dinero como se ha hecho en otras muchas cosas. Incluso se ha derrochado dinero, y aquí sería productivo. Bueno, en realidad... Sí. Tu pregunta está un poco en consonancia con mi último punto de mi intervención. O sea, nosotros desde Bruselas no interferimos en las políticas de cada Estado miembro. O sea, nosotros no juzgamos, sencillamente intentamos que sean conformes al derecho comunitario. Lo que ocurre ahora mismo es que no existe un marco europeo que realmente regule la gran evolución que ha hecho el mercado en los últimos años, y sobre todo las energías renovables. Nosotros sabemos, pues eso, la factura de la luz en España pues es un claro ejemplo de lo que se llama el déficit de tarifa, y todos lo sabemos. Es verdad que las renovables han dado un despegue muy rápido, ha habido unas inversiones muy altas y en muy poco tiempo,
Y el problema que nos toca ahora resolver desde Bruselas es hacer ese marco comunitario. Ese marco comunitario, nosotros, como decimos, podemos regular absolutamente todo, excepto la política fiscal. Porque en la política fiscal los Estados miembros son soberanos. O sea, nosotros no podemos obligar a un Estado miembro a que realice una política fiscal, pero sí que tenemos otros elementos para intentar homogeneizar el mercado de la electricidad. Pero, de hecho, en julio lanzamos una consulta pública sobre el diseño del mercado de la electricidad. Hemos recibido aproximadamente 400 respuestas por ahora. Bueno, ya se ha cerrado, pero hay 400. Muchas de ellas vienen de España y todas insisten en el mismo punto. Entonces, ahora mismo estamos analizando todas esas contribuciones antes de presentar el diseño, porque desde Bruselas, el lanzar una consulta pública, por eso me interesa mucho que haga este punto, porque nosotros todos estos inputs los tenemos en cuenta a la hora de presentar la propuesta legislativa. Dentro, insisto, en que nosotros no regulamos la situación en España, regulamos el marco europeo y luego el Estado miembro tiene que desarrollar la legislación comunitaria. Antonio, por favor. Hola, Cristina, te felicito por la interesante presentación y la capacidad de síntesis, porque has tocado tantos temas que realmente creo que podríamos estar discutiendo aquí hasta las 12 de la noche o lo que sea, ¿no? Yo tenía una pregunta y un comentario. La primera relativa a una curiosidad que siento: ¿por qué en el año 2020 el objetivo del 20% promedio para la Unión Europea venía acompañado de digamos, penetraciones para cada país? Es decir, cada país tiene sus propios límites. España tenía uno, cada uno. Sin embargo, en el 2030, para el 2027, se habla del 27% medio, pero tengo entendido que no se ha especificado. Entonces, siento curiosidad de por qué ventajas tiene, si de esa forma vamos a lograr realmente, porque en la transparencia 25 tú misma has puesto ahí una presentación donde se ve la penetración renovable en verde arriba y no es ni el 20 en el 20 ni el 27 en el 30, o sea que no es exactamente por qué esa contradicción, ¿no? Y la segunda, que realmente no compete a la Comisaría de Energía y Cambio Climático, sino más bien quizá innovación o investigación, pero que tiene que ver con el cambio climático, con la energía y con las renovables, es que para conseguir niveles importantes de penetración renovable en el sector eléctrico son muy importantes, como tú muy bien has dicho, las interconexiones, tanto de gas como de electricidad, sobre todo de electricidad, y eso, desde luego, sobre todo en una primera parte, en el corto plazo, en este primer horizonte de los próximos años. Pero a largo plazo, cuando las penetraciones sean muy elevadas, superiores al 70-80%, será fundamental los sistemas de almacenamiento. Y en los sistemas de almacenamiento, aparte del sistema de bombeo y aire comprimido en Alemania, que somos en Europa, digamos, tenemos una tecnología buena, sin embargo, en el almacenamiento electroquímico, que previsiblemente sufra un boom en la próxima década o incluso en la década que estamos, similar al de la fotovoltaica, es decir, una madurez tecnológica y un abaratamiento de coste importante. En ese mercado, por los datos que hemos visto, Asia e incluso Estados Unidos lleva una gran delantera, y en Europa creo que estamos perdiendo el tren, parecido a como nos pasó con los teléfonos móviles. Nokia cerró porque los teléfonos móviles nos inundan los asiáticos y los americanos, ¿eh? Entonces, yo me temo que con el tema del tren tecnológico del almacenamiento lo vamos a perder también, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque posiblemente en Europa, no sé, hay muchos proyectos, mucha inversión en I+D, pero yo no veo que haya una política común agresiva que no sea muy, o sea, digamos, a largo plazo en temas de almacenamiento. Entonces, yo creo que habría que hacer un esfuerzo porque, de algún modo, se incentive la investigación y este tipo de cosas relacionadas con el almacenamiento. A ver, hay una diferencia entre la manera de conseguir los objetivos del año 2020 y del año 2030. Bueno, estos objetivos, como sabéis, los deciden los presidentes de los gobiernos cuando van a Bruselas al Consejo Europeo. Cuando deciden los objetivos del 2020, se dice que cada Estado miembro tiene que cumplir un porcentaje de manera individual. Con el marco 2030 cambia el enfoque y se dice que se tiene que conseguir por medio de una acción conjunta. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque dentro de la propia Unión Europea se considera que hay Estados miembros que van a cumplir, como Suecia, Dinamarca y muchos otros, y otros que no van a cumplir, como Polonia, como Eslovaquia, en fin. Entonces, bueno, la Unión Europea tiene que garantizar que haya lo que se llama en inglés un joint fulfillment, o sea, que haya como un cumplimiento de la Unión Europea en bloque, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre la forma de conseguir los objetivos del 2020 y el 2030.
Sobre las renovables, bueno, yo no creo que sea contradictorio. O sea, lo que sí es cierto es que nosotros ahora mismo estamos en el objetivo 2020. Nosotros debemos conseguir un 20%, como he dicho antes, estamos en un 16% aproximadamente, como media. O sea, por ejemplo, hay países que están en el 30%, Dinamarca que está en el 60%, España está en el 14,5%, o sea, del objetivo total. Según datos de Eurostat, según España el 16%, nosotros tenemos datos un poco menos optimistas. Lo que nosotros pensamos que con la reforma que vamos a poner encima de la mesa, el objetivo es cumplir ese 27%, pero de manera conjunta por parte de todos los Estados miembros, de manera que pueda haber más flexibilidad entre unos Estados y otros. Esto yo no oculto que también lleva a discusiones muy largas en el Consejo. Y, por ejemplo, bueno, voy a contar un ejemplo de la ratificación del protocolo de Kioto. O sea, esto es, antes de París hay un compromiso en la Unión Europea de que todos los 28 estados tienen que ratificar Kioto. ¿Qué ocurre? Que ratifican todos menos Polonia. Polonia hay cambio de gobierno, y bueno, pues aquí se abre un poco una brecha y Alemania enarbola la bandera de, bueno, a mí me da igual, yo he cumplido y yo voy a Naciones Unidas con mi... Entonces, es muy difícil a la Unión Europea mantener a los 28 países en bloque cuando se trata de cumplir objetivos. Entonces, esa es la razón por la cual, insisto, en el año 2030 se hace un objetivo conjunto. Y se dice, no es en vano que se dice al menos 40%, al menos 27%, al menos... O sea, es un objetivo, el propio presidente Juncker, en eficiencia energética, él se ha comprometido a conseguir un 30% obligatorio. O sea, que la verdad que es un porcentaje altísimo. Pero digamos que es un enfoque siempre destinado a que la flexibilidad entre los Estados miembros pueda funcionar, porque, como digo, es muy difícil desde el punto de vista político conseguir que todos los Estados miembros cumplan los objetivos que marca Bruselas. Bruselas tiene, por supuesto, mecanismos, por ejemplo, las infracciones. O sea, yo os puedo decir que desde que hemos llegado a esta comisaría de acción climática y de acción por el clima y energía, hemos lanzado 20 procedimientos de infracción por incumplimiento de la Directiva de Eficiencia Energética. Y esto es una medida muy impopular, porque a ningún comisario le gusta lanzar procedimientos de infracción, porque, bueno, significa enemistarse a varios países, pero tenemos mecanismos. Hemos lanzado también varias infracciones por la Directiva de Renovables y bueno, hay mecanismos que realmente obligan al Estado miembro a contribuir a los objetivos que ha marcado el Consejo Europeo. Sobre el siguiente tema, pues, a ver, yo estoy de acuerdo que hay países como Asia, como Estados Unidos, hablamos antes de batería, en fin, el caso de Tesla es un ejemplo muy claro. Yo creo que hay una buena noticia, aunque, bueno, en Bruselas, como he dicho, las medidas tardan mucho tiempo, ¿no?, en hacerse efectivas. Lo que sí se ha producido con esta nueva comisión es un nuevo enfoque en la política de investigación e innovación. Antes, digamos, que existían los famosos programas marcos de innovación que todos conocéis. Ahora se ha cambiado el enfoque y el comisario responsable de innovación e investigación, que es Moedas, el comisario portugués, va a presentar una comunicación el año que viene en la que obliga a que la innovación se realice en aquellas prioridades políticas de la Comisión, que son 10, pero que solamente 5 de ellas necesitan inversión, como por ejemplo el mercado digital. El mercado digital es otro claro ejemplo, como has mencionado, en el que la Unión Europea hace falta invertir en innovación, porque si no te viene la telefonía china y bueno, pues la competitividad no funciona, ¿no? Porque luego, además, a todo esto hay que unir que estamos en un mundo cada vez más globalizado, donde los acuerdos comerciales, ahora mismo la Unión Europea tiene 25 acuerdos bilaterales de libre comercio. Entonces, cada vez hay menos límites a la venta y compra de productos internacionales. Entonces, esto es una novedad que ha puesto el presidente Juncker sobre la mesa y que yo confío que el resultado no será visible en un año, pero en 5 años yo creo que se verá el cambio en el enfoque de la política de investigación e innovación. Sí, yo quisiera preguntarle un par de cosas. La primera es que, aparte, por supuesto, del éxito que ha supuesto que tantos países hayan firmado el documento de París, habla usted del acuerdo global vinculante en cuanto a que se supone que, por tanto, estos países tienen una obligación de cumplir sus objetivos, ¿no? Y quería preguntarle qué mecanismos se han establecido para ello, ya que todos nos acordamos de las cumbres de los donantes y de
y de los compromisos que adquiere la Unión Europea, por ejemplo, en el tema de los refugiados, que después no sirven para nada. Quisiera saber cuál es un poco ese mecanismo que se tiene pensado para que los países cumplan, ¿no? Y, en segundo lugar, quería a ver si me puede usted indicar si la Unión Europea está pensando en alguna actuación, en alguna política para que los precios del crudo, que están a la baja y que evidentemente significan temas muy positivos para las balanzas comerciales de los países, puede tener, si se puede llamar, un punto de vista negativo en cuanto a la dificultad para que las energías renovables y la eficiencia energética sigan progresando en cuanto a su rentabilidad, ¿no? Entonces, si la Unión Europea está pensando en algún mecanismo para paliar esta previsible precios bajos del petróleo en varios años. Vale, bueno, en primer lugar, como he dicho antes, lo que incluye, o sea, la manera que tiene París de obligar a los Estados miembros es que la diferencia que hay entre la conferencia de Lima a París, o sea, es que los Estados miembros de Naciones Unidas voluntariamente ponen sobre la mesa una serie de compromisos de reducción. A partir de París es obligatorio que pongan esos compromisos de reducción. El mecanismo que introduce París es una evaluación dinámica de esos objetivos. O sea, como he dicho antes, entre Lima y París se evalúan, se miden los objetivos de reducción de emisiones y con ellos se ve que la temperatura del planeta estaría, incluso en el caso en que se cumplieran todos esos compromisos, estaría en un 3%. Con las nuevas políticas, o sea, las nuevas obligaciones de políticas energéticas que van a tener los Estados miembros de la COP, de la conferencia marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, va a haber un mecanismo mucho más dinámico de evaluar si hemos llegado al 2 grados centígrados o 1,5%, y los mecanismos que existen en Naciones Unidas son coercitivos. O sea, existen multas, eso está en el marco de Naciones Unidas. De todas formas, lo que se ha conseguido en París es un acuerdo político y en la conferencia de Marrakech se van a profundizar los distintos niveles coercitivos que tiene Naciones Unidas. Pero en Naciones Unidas hay un tema mucho más importante que la multa, que es la credibilidad política. En Naciones Unidas yo os puedo decir que el presidente Obama hizo un discurso realmente que, bueno, antes nadie habría pensado que un presidente de Estados Unidos hiciera un discurso pro cambio climático. O sea, hay un elemento importante de credibilidad política que es casi más importante que la multa coercitiva, pero existen mecanismos, por supuesto. Ha citado el tema de refugiados, el tema de, bueno, la Comisión propone medidas, luego son los Estados miembros los que realmente tienen que implementar las políticas, pero es verdad que bueno, hay políticas que todavía no funcionan al 100%, ¿no? Vale, con el tema del precio del crudo. Bueno, la Unión Europea, a ver, mucho no puede hacer porque eso es un funcionamiento de mercado. Entonces, si la Unión Europea no puede compensar de ninguna manera la bajada de precio, es cierto que tiene una consecuencia. No solo en políticas de renovables, es que la traducción de la bajada del precio del petróleo a los 6 meses se produce en el mercado del gas, que es importante también. Entonces, es verdad que bueno, o sea, la bajada del petróleo tiene un riesgo alto de que todas estas políticas se ralenticen. Lo que pasa es que, como he dicho antes, hay países, incluso aquellos países que producen más petróleo, llevan como los últimos 5 o 6 años invirtiendo muchísimo en energías renovables. O sea, que también es un hecho que los propios países productores están invirtiendo en este cambio de mentalidad. La Unión Europea lo único que hace es seguir desde cerca, o sea, la evolución del mercado, porque, o sea, nosotros no tenemos ningún incentivo aparte de lo que es fomentar la inversión privada y luego, o sea, los fondos estructurales que existen en la Unión Europea para poder, bueno, invertir en proyectos de eficiencia energética, para invertir en proyectos de renovables. O sea, yo puedo decir que ahora mismo, o sea, todas las interconexiones que se están construyendo en la Unión Europea, en un 25 o 30% están financiadas por el presupuesto comunitario. O sea, que en realidad la Unión Europea nunca puede poner el 100% de dinero sobre la mesa, pero no existen medidas directas para paliar la bajada del precio del petróleo, porque sería una medida intervencionista, un panel en la Organización Mundial de Comercio al día siguiente, porque tenemos compromisos en la Organización Mundial de Comercio también. Más, no se oye bien. Así me oyes.
En fin, me ha gustado tanto que me gustaría pedírtela porque para una audiencia general es la presentación perfecta. En cualquier caso, hay un tema que quizá hayas pasado un poco de puntillas. Estamos todos de acuerdo que hablar de cambio climático es hablar de energía. Y, digamos, el objetivo de frenar el cambio climático pasa por descarbonizar energía, pero, sin embargo, la energía representa el 80% del problema. Y el 20% que queda, pues son emisiones de gases de CO2 y de otros gases de efecto invernadero procedentes de otras actividades humanas, cambio en el uso del suelo, agricultura, deforestación. Esto, de alguna manera, también pues, hace referencia a tu vida anterior, es decir, a la agricultura. Descarbonizar la energía es probablemente fácil en el largo plazo, los ingenieros saben hacerlo, hace falta poner los medios para hacerlo, pero vamos, digamos que es un horizonte técnicamente factible. Desmetanizar la hamburguesa es un poco más complicado. Entonces, me gustaría alguna reflexión por tu parte sobre esto y alguna reflexión también teniendo presente que de nuevo chocamos con el tema del comercio internacional. En la hipótesis en la cual heroicamente desmetanizásemos nuestra hamburguesa, hay otras hamburguesas menos desmetanizadas. Pues, ¿cómo vamos a coexistir con eso? Sí. Bueno, sí que es verdad, lo he dicho muy de pasada, pero es verdad que nosotros ahora mismo tenemos para conseguir ese 40%, tenemos el sistema de derechos de comercio de emisiones que afecta, como he dicho, a la industria pesada, básicamente a aluminio, químicas, cementeras, y luego tenemos ese sistema representa aproximadamente el 45% de ese 40%. Luego tenemos otros 3 sectores, que son la agricultura, el transporte y los edificios, que representan entre un 30 y un 35%, y para los que vamos a presentar una propuesta, una decisión de la Comisión en el mes de junio. Es verdad que es la primera vez en la historia de la Unión Europea en que la agricultura forma parte de esta obligación. Miro a mis amigos de Asaja porque o sea, es la primera vez que son los propios jefes de Estado los que dicen la agricultura representa el 14% de las emisiones y la agricultura tiene que contribuir. Entonces, estamos trabajando, esto es una iniciativa que tiene un nombre muy raro, que es LULUCF, que es un poco ver, claro, cómo conseguir, porque la agricultura, por otra parte, también favorece la reducción de CO2 en sumideros, exactamente. Entonces, lo que estamos trabajando en una propuesta en la que los países tengan suficiente flexibilidad para poder reducir a lo mejor más en edificios, en transporte y menos en agricultura. A ver, hablo del caso, por ejemplo, de Finlandia o de Irlanda. A ver, Irlanda, lógicamente, la única posibilidad de reducir sería eliminar la producción de vacuno, pero bueno, en realidad eso no va a ocurrir. Entonces, la flexibilidad que la Unión Europea le da a Irlanda es que haga más reducciones, por ejemplo, en edificios o dentro de esa se llama decisión de esfuerzo compartido, que incluye los 3 sectores. Por ejemplo, Finlandia, te reúnes con el ministro finlandés y te dice, oiga, yo tengo mucho bosque, a mí usted no me toque mi agricultura, que yo tengo más bosques que nadie, en realidad. Entonces, está siendo un trabajo muy complicado, estamos trabajando muy cerca del comisario Hogan, el comisario irlandés, que es el responsable de Agricultura, y estamos para ahora trabajando con la Dirección General de Agricultura y de Energía y Cambio Climático para conseguir una propuesta que sea lo menos dañina posible para los agricultores europeos. En este sentido, el hecho de que mi comisario haya sido ministro de Agricultura tanto tiempo, pues también facilita un poco la comprensión del tema, ¿no? Entonces, yo confío en que al final la propuesta que salga sea bastante flexible y que, sobre todo, que no sea dañina para aquellos países que tienen un potencial agrícola más importante. No veo ninguna pregunta pedida. Ah, pues sí, de pronto aquí tenemos 2 señores que quieren intervenir. Iba a decir que tengo yo 3 que les iba a hacer una detrás de otra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Valladares. En primer lugar, felicidades por la presentación. Mi pregunta es más bien una consulta y viene al hilo de varias preguntas que se han realizado. En este tipo de presentaciones, cuando se habla de reducción de emisiones, acuerdos, nivel París, Kioto, etcétera,
uno de los jugadores estrellas son siempre las renovables, pero también ahora nos encontramos que actualmente las renovables parece que es el feo de la película, porque parece que se le achaca déficit de tarifa, incremento en el coste de la energía, que tiene mucha repercusión en industria, domésticos, etcétera. A ese nivel, ¿cómo piensa actuar la Comisión Europea para revertir esa situación? Porque parece ahora que el que pone una placa solar o pone un molino, básicamente nos está quitando el dinero del bolsillo automáticamente. ¿Cómo van a querer revertir eso? Ni que decir tiene que me dedico a las renovables. Gracias. Bueno, en realidad esto ya hemos hablado antes, o sea, es verdad, y he dicho antes que el gran problema, o sea, las renovables no son el feo de la película, ni mucho menos, son el protagonista de la película, porque no solo en Europa, sino en todo el mundo se está invirtiendo muchísimo en renovables. El problema es cómo se ha hecho esa inversión en la Unión Europea. O sea, en España el problema es que ha habido un boom enorme, se han tomado decisiones políticas por unos partidos y por otros, que bueno, que la única manera de poder paliar ese incremento, esa inversión que se realizó, que el gobierno financió en un momento determinado, ha sido por medio del déficit de tarifa. Esto no es culpa de la Unión Europea, esto es culpa de cómo cada Estado miembro desarrolla su política. Pero claro, por parte de la Comisión, nuestra obligación es ver cómo las renovables se han ido insertando en el mercado. Tenemos también el problema del autoconsumo, de la producción descentralizada o centralizada. Y todo esto es lo que vamos a intentar desde la Unión Europea, desde la Comisión, presentar. Estamos todavía en una fase muy de análisis. O sea, la propuesta la presentaremos en diciembre. Tenemos unas ideas sobre la mesa, pero todavía está todo estamos en un estado de análisis de la situación de cada Estado miembro y de ver cómo podemos regular al máximo posible para evitar, primero, que en el coste, o sea, de la factura se incluyan ese tipo de medidas. O sea, como he dicho antes, la Comisión no tiene competencia en materia fiscal, es el Estado miembro, pero sí que puede obligar a que en el diseño del mercado de la electricidad el consumidor asuma unos costes determinados. Hay vías para hacerlo, existen antecedentes y bueno, nuestra idea es presentar una propuesta muy ambiciosa que beneficie a las políticas renovables. Pero ahora mismo tampoco puedo contarte más porque estamos en periodo, tampoco sabemos 100% lo que vamos a hacer, pero sí que hay digamos, una intención, no solo por parte de mi comisario, sino del propio presidente de la Comisión, que realmente piensa que la Unión Europea hemos tenido varias etapas, se produjo la libre circulación de personas, de mercancías, el euro, la unión bancaria, y ahora llega el momento de la energía, ¿no? O sea, llega el momento de que en los 28 Estados miembros haya un solo mercado que realmente funcione y en el que haya más renovables en un país no perjudique a otro, o el que la falta de interconexión o que no haya, digamos, o sea, las mismas condiciones en la Unión Europea pues pueda perjudicar un objetivo que además se ha adoptado en París, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo estamos trabajando, como te he dicho antes, hay una consulta pública en la que hemos recibido bastantes ideas y ahora mismo estamos a nivel de estudio de impacto, o sea, también analizando desde el punto de vista económico, social y medioambiental las distintas opciones que pondremos sobre la mesa y yo creo que en diciembre habrá una propuesta positiva. Sí, gracias Cristina por tu presentación. Mi pregunta va dirigida a qué se está haciendo o qué se piensa hacer desde el punto de vista de la política externa de relaciones internacionales con otros bloques por parte de la Unión Europea. Hasta ahora prácticamente lo que lee va dentro del ámbito de las competencias internas, pero a mí es que hay ya bastantes estudios que están hablando de que el timing, de que los tiempos que se están adoptando como horizontes para la planificación son bastante irreales. Hay un último estudio del Laboratorio de Energía Verde de la NASA que establece en su perspectiva en el horizonte 2065, dentro de 50 años, el escenario más optimista es una elevación de la temperatura de casi 2 grados, 1,8 grados. Y el escenario más pesimista puede multiplicarse por 7 esa cantidad, que eso sería ya una cosa absolutamente desfasada, ¿no? ¿Es realista realmente el horizonte de 2050 con ese ritmo tan digamos, poco arriesgado de
de querer tomar medidas para solucionar realmente esto. El 38% de las emisiones del mundo las generan China e India, ¿sí? Y eso limita, todas estas políticas de reducción limitan su desarrollo. Solamente en el estado de India hay casi 400 millones de personas que no tienen aún electricidad. ¿Qué va a hacer la Unión Europea para meter, por así decirlo, las cabras en el redil, ¿no? Porque no solamente consiste en apretarse el cinturón internamente, ¿no? y buscar equilibrio y mecanismos de compensación entre los países de la Unión Europea. ¿Qué se va a hacer para realmente entrar en razón con potencias en vías de crecimiento? Gracias. Bueno, yo empezaría diciendo, de una manera, o sea, intentando enfocar el tema de un punto de vista positivo. O sea, yo creo que precisamente París y la preparación de París suponen un cambio. Y como he dicho antes, se ha puesto el ejemplo de China. O sea, China va a seguir contaminando hasta el año 2030, pero China ya ha dicho que a final de siglo va a tener un 100% de energías renovables en China. Y si China invierte en renovables, nos podemos preparar para saber que el precio de la electricidad va a afectar al planeta entero. Lo que la Unión Europea ha hecho es una estrategia de diplomacia exterior durante todo este año, en el que hemos intentado hacer aliados de la Unión Europea, o sea, sabiendo siempre que la Unión Europea es el bloque de países que más ambición tiene en cambio climático. Y de hecho, o sea, la Unión Europea es muy criticada dentro de los propios Estados miembros, ¿no? O sea, la Comisión es criticada porque muchas veces se dice que el nivel de ambición es muy alto y que no hay, digamos, unas mismas condiciones para competir, por ejemplo, con lo que se produce en India, con lo que se produce en China. Bueno, esto es posible que sea verdad, pero nosotros seguimos pensando que la Unión Europea tiene que seguir manteniendo ese liderazgo, porque si la Unión Europea no hubiera mantenido este liderazgo no tendríamos el resultado que hemos tenido en París. Yo creo que hay que mirar París con positividad, porque, o sea, como he dicho antes, es la primera vez que hay un acuerdo internacional vinculante en el que 187 países se comprometen a reducir emisiones. Esto hace 2 años no era ni siquiera imaginable, y eso se debe en parte a la acción internacional que ha hecho la Unión Europea. La Unión Europea no tiene soluciones para todo. O sea, es verdad que en muchos ámbitos, pues bueno, como se ha dicho antes, hay países como Asia, donde, bueno, por un ejemplo, de aquí al año 2030 el 90% del crecimiento se produce fuera de la Unión Europea, en concreto en Asia. Y bueno, pues esto, o sea, es cierto que son realidades que nos obligan a nosotros a colaborar de manera más intensa en esos países. Por ejemplo, has dicho antes el tema de India, África. O sea, África es otro continente que no tiene todavía un sistema de electrificación. Bueno, pues la Unión Europea está pensando ahora en colaborar, o sea, en digamos, animar a las empresas eléctricas europeas a que realicen la electrificación de los países africanos, pero a base de renovables, ¿no? ¿Por qué no? O sea, que en realidad, o sea, el enfoque de la Unión Europea es intentar que en aquellos países en vía de desarrollo en los que ya la Unión Europea contribuye con gran cantidad de dinero en la política de desarrollo, y ahora en los 100.000 millones de dólares que se van a seguir vertiendo sobre la mesa hasta el año 2025. Entonces, hombre, yo pondría tu pregunta de manera un poco más positiva, porque precisamente en la Unión Europea es difícil conseguir éxitos, pero cuando se consigue uno es porque ha habido detrás un trabajo de mucho tiempo, y yo insisto que o sea, de hecho, la comisaria que en la comisión anterior llevaba cambio climático, que es una señora danesa, Connie Hedegaard, ella en realidad no creía que de hecho llamó a mi comisario y dice, oye Miguel, ¿es verdad que se está consiguiendo este acuerdo? Porque ella, que estuvo 5 años luchando en esta diplomacia, realmente no consiguió, porque la última reunión de Copenhague fue un auténtico desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido una ofensiva de un año entero de alianzas. De hecho, la Unión Europea ha hecho una alianza que se llama la Alianza de la Gran Ambición, la Coalición de la Gran Ambición, precisamente con las islas del Pacífico. O sea, que son las más interesadas. Claro, a cambio, aquí es todo, yo te apoyo, yo te pongo 100.000 millones sobre la mesa, pero bueno, yo creo que por eso es un acuerdo justo, ¿no? Porque se intenta, digamos, poner sobre la mesa todos los elementos, pero yo tendría un enfoque un poco más positivo, teniendo en cuenta el resultado de París, ¿no? Sí, el horizonte 2050, a ver, el horizonte 2050 es el deseo de la Unión Europea. O sea, lo que nosotros queremos es, si conseguimos en el 2030
llegar a un 40%, ¿por qué no? O sea, nuestro horizonte es hacia la descarbonización de la economía, eso es evidente. ¿Qué ocurre? Que para ello hacen falta muchísimas inversiones. O sea, nosotros siempre pensamos que es mucho mejor poner un objetivo alto, intentar conseguirlo, porque obliga a todo el sector industrial de la Unión Europea a conseguirlo. También es verdad que ahora mismo ya no estamos hablando de reducción de la temperatura de 2 grados, sino que ya hay sobre la mesa 1,5. Entonces, eso nos va a obligar, o sea, les va a obligar a todos los países miembros de Naciones Unidas a hacer una evaluación y ver si sus compromisos realmente llegan al 2% o al 1,5%. O sea, que eso es un proceso lento, o sea, que lleva muchos años, pero bueno, si hemos conseguido el 23%, vamos, en el 2016, siendo el 20%, vamos a ser optimistas y pensar que podemos llegar al 40% y al 80%, ¿por qué no? Hay que creérselo y trabajar por ello. Tengo una última pregunta que haré yo desde la mesa y ya despedimos este interesantísimo coloquio. Por cierto, has dicho que la Unión Europea va a alentar a las eléctricas que hagan inversiones en África con fondos al desarrollo, Lomé, Yaoundé, de fondos de este tipo. Todo sí. lo que son política de cooperación al desarrollo. Se han manejado mucho las cifras de 100.000 millones de dólares que tú también has citado. ¿Qué cuesta esto al año? ¿Cómo se reparte? Bueno, esto se reparte. De hecho, la Unión Europea es el mayor donante. En este sentido, la Unión Europea no solo en su política de desarrollo, sino que tiene lo que se llama el Fondo Verde, o sea, que es un fondo que se crea en Copenhague y del que la Unión Europea aporta prácticamente el 30%. Pero aquí el gran problema que hemos tenido en este fondo es que países como China o India, ellos se consideran países en desarrollo, cuando tienen un crecimiento mucho mayor que el de la Unión Europea. Entonces hemos conseguido que también estos países contribuyan a esos 100.000 millones de dólares. La Unión Europea, como he dicho, supone un 30% y bueno, por ahora, o sea, es un hecho real, o sea, que se está poniendo este dinero sobre la mesa y tiene una configuración jurídica como fondo verde y que ahora mismo se están financiando muchos proyectos de adaptación al cambio climático, ¿no? Sobre todo, como he dicho antes, en el Caribe, en algunas islas del Pacífico, donde realmente con ese dinero se está contribuyendo a lo que es la adaptación del cambio climático. ¿Y el resto de las contribuciones, un Estados Unidos, un China? Estados Unidos se ha comprometido a poner entre un 20 y 25%, y Canadá un 5 o 10%, y los demás tienen que ser China, tiene que ser India, tiene que ser Brasil, tiene que ser Rusia, o sea, aquellos países que tienen ahí un crecimiento económico incluso mucho mayor que el de la Unión Europea. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina. Ada va a cerrar el acto como suele. Bueno, hoy tema apasionante y me vas a perdonar, Antonio, pero me he enterado de muchísimas cosas. Hoy soy capaz de cerrar. Bueno, lo primero, dar las gracias a Cristina y a Ignacio. Hemos estado todos muy atentos a vuestra conversación, tan atentos que no nos hemos enterado que el rey acaba de decirle a Pedro Sánchez que lo ha invitado a formar gobierno. Ahora ya después comentaremos. Lo primero, felicitarnos, ¿vale? Felicitarnos por el acuerdo alcanzado en París, porque gracias a Dios los países se han puesto de acuerdo y estamos en el camino. Felicitarnos también porque se están tomando ya una serie de medidas que vemos que son serias. Me ha encantado la alusión que ha hecho Cristina a la responsabilidad. Está en nuestra mano hacer esto. No tenemos que dejarlo en la Unión Europea, en los gobiernos, sino todos debemos contribuir. El otro día, no sé si visteis el programa de Bertín, que estaba comentando que por primera vez le habían puesto un cubo de reciclaje que se lo llevó precisamente Pedro Sánchez a su cocina, ¿no? Pues tenemos que comprometernos todos. España está muy involucrada y nos ha encantado escuchar que España y la Unión Europea estamos concienciados, pues sigamos así en la responsabilidad individual y, por supuesto, también en la empresarial, que aquí es la que nos toca a todos. Y después también me gustaría dejar la idea de la oportunidad que representa este cambio de mentalidad, no solo para las empresas energéticas, sino para todos aquellos emprendedores, y ahí me gustaría incidir aquí, andaluces, de qué hacemos para adaptarnos a estos cambios. Esas mentes de gente joven y emprendedora, lo comentamos, ¿verdad? Con ayuda, sin ayuda, pero aquí sin duda hay una gran beta en la que poder poner a nuestra gente joven a investigar y a los empresarios y a los emprendedores a trabajar, porque es un mercado de futuro. Pues nada,
La frase última de Cristina, pensemos en positivo, yo también me quedo contigo. Hay que creérselo y trabajar por ello, porque si no, la otra opción es muy deprimente. Y ahora a continuación podemos disfrutar de un pequeñito aperitivo que hemos preparado. Nosotros tenemos hecho los deberes y la cerveza la servimos ya a -2. Muchas gracias a todos.